Llega el momento de hablar de mujeres, género y diversidad o diversidades. En un contexto en el que hay un cambio cultural donde afortunadamente la mayoría de la población ha elegido terminar con el carácter de villero y nadie se quiere reconocer como hijo de puto. Aunque solía tener otro género esa expresión, que era un agravio. Ahora es un comentario favorable respecto de cómo marchan las cosas en el mundo. Pero quien viene a hablar de mujeres, géneros y diversidades es Milagros Martín Varela, como cada 15 días. Hola Milagros, buen día. Hola Fabricio, ¿cómo va? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, en lo que el contexto permite, bien. Acá Sí. recibiendo las noticias. No celebrando resultados electorales. No, no. No precisamente. Los estaba esperando, pero no los celebro para nada. Esperando, imagino que algo distinto a los resultados electorales de lo que fueron. Sí, sí, en realidad me imaginaba que podía llegar a pasar, que ganara nuevamente Donald Trump en Estados Unidos. Pero, o sea, sé que tiene un contexto bastante favorable, sí, en todo el mundo, más allá de lo que decían las encuestas de que estaba bastante jugada la cuestión. ¿Qué pensás? ¿Que el Partido Demócrata se lo va a pensar bastante más si en alguna futura elección se inclina por postular a una mujer? ¿Cómo? Si es el Partido Demócrata. Se la va a pensar más a la hora de postular a una mujer nuevamente, porque no le ha ido bien ni con Hillary Clinton ni ahora con Kamala. Y yo creo que en realidad lo que pensaba era que precisamente el país más importante, potencia mundial de todo el mundo, no estaba muy preparado para tener a una presidenta mujer en este contexto. Igual México eligió su primera presidenta mujer, un país con una cultura machista muy acendrada. Sí, pero sigue sin ser Estados Unidos. Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Sí. Bueno, Milagros, pero no vamos a hablar de las elecciones de Estados Unidos. No me compete tanto. No tengo tanta data en relación a eso, solamente algunas conjeturas. Pero sí me parece importante volver a hablar de un tema del que se habló bastante, sobre todo en el 2019, que ha vuelto a estar alguna que otra vez en agenda, pero que suele pasar esto de que estallan las noticias y después no hablamos más del tema. Y es el caso de los abusos sexuales en la Uncuyo, presuntamente llevados a cabo por el ex líder de una agrupación política, ex docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es Mauro Aguirre. Sí. Bueno, en el 2019 estalla el caso con las denuncias. A fines del 2018, te acordarás de la denuncia de Thelma Fardín, sí. Esa gran conferencia de prensa junto a actrices argentinas. Thelma Fardín denuncia a Juan D'Artés y al otro día empieza a estallar por todos lados, todas las redes sociales, como que se destapa una olla a presión de casos de abusos, acosos en diferentes ámbitos, pero sobre todo académicos, universitarios, laborales. Entonces empieza a haber toda una movida, sobre todo por redes sociales en ese momento. Se crean redes sociales en donde se ponen como objetivo anónimamente narrar casos de violencia en la agrupación universitaria nacional que existía en ese momento, la AUN, en Mendoza. Era muy fuerte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, y no me acuerdo si en alguna otra más, pero particularmente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales era una agrupación peronista, ortodoxa, más bien de derecha, con mucho poder. Empiezan a publicarse
relatos de personas que lo contaban anónimamente o no. Hay quienes eligieron también que su nombre estuviera allí. Y ante esta situación se organiza una asamblea de géneros y mujeres en la Facultad de Ciencias Políticas. Eso fue, si no me equivoco, el 18 de diciembre del 2018. Y ahí es donde se hacen explícitos los casos, las denuncias contra la agrupación en general y particularmente queda muy señalado y muy implicado el líder de esta agrupación, que es este ex-docente. Mauro Aguirre, y recuerdo que había otras 3 personas señaladas como facilitadoras de llevar estudiantes teóricamente interesadas en participar o involucrarse políticamente a una casa donde había una cena y después habían perpetrado los abusos. En un principio hubo otras 3 personas imputadas. Uno de ellos fue sobreseído y todo eso está siendo tratado actualmente en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Ahora llegamos a eso. Lo importante es que algunas de estas denuncias se formalizan ante la justicia penal porque hay hechos, delitos por los que está señalado, denunciado Aguirre, graves, como abuso sexual con acceso carnal, que es básicamente la violación. Y eso va a la justicia, queda el imputado y estas otras 3 personas, uno de ellos luego sobreseído. Y por otro lado, corre como otra denuncia en el interior de la Universidad Nacional de Cuyo. Se le realiza primero se realiza una investigación, luego un sumario, y finalmente ese sumario termina en la exoneración de Mauro Aguirre, que eso significa básicamente echarlo. No puede ser, no es más docente de la UNCUYO, y por ejemplo, la exoneración implica que no pueda ser jurado, evaluador y que tampoco reciba reconocimientos y premios. ¿Qué sucedió en agosto de este año? La Universidad Nacional de Entre Ríos lo convoca para darle un reconocimiento en el marco de los 30 años de la Constitución de 1994, porque este hombre fue constituyente en ese año por el entonces partido de Aldo Rico, un ex cara pintada que... El Modín, que se levantó contra el gobierno de Raúl Alfonsín en los 80, cuando se recuperó la democracia. Dato importante, Alfonsín no era golpista, los golpistas eran otras personas. La Universidad Nacional de Entre Ríos lo reconoce a Mauro Aguirre. En este sentido, el tipo viaja, recibe una medalla, un diploma, la fotito y todo. Y desde el entorno de las denunciantes de Mauro Aguirre, se empieza a difundir esto que había sucedido, llega a los medios y también la UNCUYO empieza a moverse y a reclamar para que esos reconocimientos se le retiraran al docente, que fue finalmente lo que sucedió. La Universidad Nacional de Entre Ríos exige que le retire el reconocimiento y exige que les devuelva el diploma y la medalla. Alega esta universidad que no tenía conocimiento sobre los hechos. Entonces hubo ahí como un acuerdo entre la UNCUYO y la UNER, junto con el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, para ver de crear algún sistema de comunicación interno. Para evitar que esto vuelva a pasar. Exactamente. A todo esto, la denuncia, eso en relación al circuito del ámbito civil dentro de las universidades públicas. Por otro lado, en el ámbito penal, Mauro Aguirre fue detenido el 10 de mayo de 2019. En un momento fue liberado, después la Corte resolvió que
esa liberación no debería haber ocurrido, que no tenía perspectiva de género, entonces lo vuelven a meter en prisión preventiva. En la pandemia, por todo esto que sucedió de las medidas por las que a algunas personas se les dio la libertad domiciliaria, por la edad sobre todo, Mauro Aguirre tiene este beneficio de la prisión domiciliaria durante la pandemia. ¿Vuelve a quedar libre o con prisión domiciliaria? Ahí es con prisión domiciliaria. En el 2022 se vencía el plazo de prisión preventiva porque una persona en Argentina no puede estar más de determinado tiempo en esas condiciones sin tener un juicio o una condena. Por supuesto que la pandemia de por sí ralentizó todo el proceso, toda la recabación de pruebas, que hay mucha, pero bueno, sucedió esto de los plazos. Se termina poniendo en libertad a Aguirre, si no me equivoco, debe haber sido en abril, o entre abril y agosto, me parece, del 2022. Y en el mismo acto en el que se lo pone en libertad por este vencimiento de los plazos de prisión preventiva, se eleva la causa a juicio. Sí. Pero hay distintos recursos que presentan, tanto principalmente desde la defensa. Por ejemplo, la defensa le pide a la Suprema Corte de Justicia de la provincia que determine si corresponde el agravante de educador de este hombre, más allá de los delitos que se le imputan. Hay un agravante, que es el que era educador de las personas contra las que habría ejercido estos delitos, que bueno, en ese agravante se juega, si no me equivoco, son 20 años de prisión. Entonces, la defensa del acusado de Aguirre pone este recurso, y hace 2 años que se espera el pronunciamiento de la Corte. La Corte Suprema no se ha expedido al respecto, y por lo tanto todavía no puede haber un juicio. Porque no es lo mismo eso, que se juzgue con ese agravante, que sin ese agravante. Claro. ¿Cuál es la situación? Que Aguirre era docente de una cátedra de la licenciatura en Ciencias Políticas. Las denunciantes son de distintas carreras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Algunas, de hecho, se fueron no terminaron sus carreras en esa facultad por estos mismos hechos. Pero en el marco de la Agrupación Universitaria Nacional, que era la que Aguirre lideraba, en realidad en la facultad se daba una cátedra optativa, porque es un derecho que tienen por la libertad de cátedra. Que claro, lo que sucedía era que a las personas que militaban en la UN se las obligaba a atender a cursar esa cátedra. Entonces, si bien no era tan optativa. Exacto. Todo esto según los relatos de las propias denunciantes. Entonces, bueno, la Corte tiene que determinar esto, y hace 2 años que las denunciantes están esperando que lo haga para que se eleve la causa a juicio, para que pueda conocerse efectivamente qué sucedió en esa situación. Milagros, no sé si estoy entendiendo bien, que el argumento es que como era una cátedra optativa, entonces no podría imputársele el agravante de educador. Más que nada el tema corre por que era docente permanente de una cátedra que solo se cursaba en una de las carreras de las tantas que hay en la Facultad de Ciencias Políticas. No sé hasta qué punto, supongo que eso es lo que tiene que investigar y determinar la Corte, hasta qué punto están al tanto de esto de las cátedras optativas. Porque en general son cátedras que ofrecen los mismos docentes
de planta en la Sí. facultad, por las que Ujú. no suele haber otra remuneración, ni mucho menos, sino que en todas las carreras, si no me equivoco, en todas las carreras, bueno, no voy a hablar por todas las carreras, yo por lo menos Sí. que hice la licenciatura en comunicación social en esa facultad, tenemos que presentar dos materias, acreditar dos materias optativas, Ujú. de las cuales pueden surgir dentro de la oferta de la facultad o O en otra. fuera, en otra facultad, sí. Eh, pero bueno, suele pasar esto, o sea, Claro, pero igualmente, siendo optativa o no una materia, la relación es la misma entre profesor y alumno. sí, e incluso si fuera de la facultad, o sea, vos el día de mañana das un, no sé, un taller sobre Ujú. locución, sobre radio, Sí, y las personas que van a ese taller te van a ver como su educador, como claro, su profesor, claro. como su docente. Entonces, bueno, es complejo, no vamos a decir que no, es complejo determinarlo, pero lo cierto es que hay una demora muy grande Ujú. en la justicia, en la corte, que bueno, que también si estuviera en juicio, si yo hubiera una condena o una sentencia, no sé si hubiera pasado lo de la Universidad de Entre Ríos, por Ujú. ejemplo. También Sí. hay una situación que me parece importante decirla, dentro de la facultad, que las denunciantes han pedido a la facultad la posibilidad de hacer una memoria institucional sobre lo que ocurrió. En palabras de una de las denunciantes, me lo dijo así como, sería una especie de nunca más, Ujú. para que se sepa lo que pasó y cómo sucedió, en qué marco sucedió dentro de la facultad y que no vuelva a pasar. Claro. Eh, Fue algo que se había planteado, por ejemplo, hace algunos meses atrás con el caso del periodista Pedro Brigger, exacto. Ujú. de plantear una suerte de protocolo para no ir siempre lamentando lo que pasó después que pasó. Ujú. La universidad tiene a sus consejerías de género y tiene su protocolo de actuación ante situaciones de violencias por motivos de género, eh, pero lo que necesitan las denunciantes es reparación. Y la reparación no siempre coincide con lo punitivo que ya hemos Mm. hablado acá. Y esto sería una medida reparadora para las denunciantes y hasta ahora la facultad se ha negado. Ujú. No se entiende muy bien por qué, pero Sí. me parece que está bueno comentarlo y que se sepa tanto lo de las demoras en la justicia como estas cuestiones dentro de la facultad, porque hay un grupo de mujeres a las que no se les está garantizando su derecho de acceso a la justicia. Ujú. Y acceso a la justicia no siempre es solamente una condena de tantos años de cárcel. Sí. Necesitan reparación. O sea, no hay manera de deshacer lo hecho, pero sí se pueden pensar y concretar medidas que a ellas les ayuden a sobrellevar sus Ujú. vidas después de esas violencias. Claro, hay quienes creen que lo punitivo obra como preventivo por el hecho de que una sanción determinada va a hacer que otros se lo piensen dos veces antes de cometer un delito parecido. La evidencia no dice exactamente No. eso. Eh, no, de hecho, está completamente probado que cuando alguien quiere hacer algo, más allá de que sea delito o no, y estamos hablando también de cuestiones que en otro momento han sido delitos y hoy no, por ejemplo, el aborto. Ujú. Cuando el aborto era ilegal en Argentina, las mujeres igual abortaban. Eh, entonces, las medidas punitivas nunca son una solución. Eh, lo que hay que Al hacer menos es no sirven como para disuadir conductas futuras. exactamente. Ujú. Por lo tanto, no funcionan eh, como métodos preventivos. Eh, por ejemplo, cuando algo se regula, cuando algo justamente se gestiona, se repara, eh, por decir el caso del aborto, por ejemplo, en Uruguay, pues desde que se legalizó el aborto, bajaron un montón Ujú. los hechos de Sí. aborto. Eh, entonces, el tema de las condenas, de lo punitivo,
no siempre son, o al menos no deberían ser la única pata de las políticas públicas. Tiene que haber una prevención y, sobre todo, en cuestiones de violencias por motivos de género, tienen que pensarse medidas de reparación. Y para eso hay gente especializada, para eso hay gente que estudia. Porque después, por ejemplo, viene, no sé, Patricia Bullrich a proponer que cualquiera pueda denunciar violencia de género sin necesidad de que sea la víctima y sin necesidad de que sea la víctima quien consienta esa denuncia. Y eso es totalmente peligroso para esa persona que está atravesando la situación de violencia. O sea, no... De hecho, es muy probable que agrave la situación para esa persona y no que la repare. Sí, sobre todo no respetando los tiempos que puede llegar a tener una víctima para tomar la determinación de hacer una denuncia. Sí, sobre todo eso no ayuda a prevenir. No, la cuestión de prevenir tiene que ser y de reparar tiene que ser tiene que estar más asentado en la sociedad y en la cultura en general que en el hecho de que la justicia ponga determinadas penas para determinados delitos. Aparte, eso, mientras estas denunciantes, por ejemplo, esperan ese juicio, ¿con qué cuentan? ¿Con qué herramientas cuentan? Si este tipo está libre. Claro, se lo pueden cruzar en cualquier lado. Tienen angustia, están muy solas. Entonces, mínimamente, la universidad y la facultad, por ejemplo, podrían estar acompañando, al menos posibilitando esta memoria institucional, para que el tema, por lo menos, no se olvide. Sí. Bueno, al fin de cuentas, dos deudas pendientes, una penal y otra, podríamos decir, administrativa. Sí, exactamente. Y bueno, un poco esta cuestión de traer este caso de nuevo traer este caso a esta columna, más allá de que no haya sido noticia últimamente, tiene un poco ese objetivo de no nos olvidemos de que está pasando esto y de que la situación es esta. Sí, no nos olvidemos. Milagros, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Fabricio. Tanda, ya seguimos.